Como decían mis maestros, los únicos computadores seguros están desconectados y almacenados en un búnker desconocido por la sociedad. Toda aplicación es insegura y es nuestra responsabilidad desarrollar soluciones que incluyan siempre las mejores prácticas en seguridad informática, o correremos el riesgo de perder los datos de nuestros clientes, enfrentarnos a problemas de credibilidad, millonarias multas o el total fracaso de nuestros servicios y negocios. Cualquier aplicación, inclusive algunas de las aplicaciones más simples que desarrollamos académicamente, sin las consideraciones de seguridad necesarias, pueden sin problema alguno abrir puertas a hackers o criminales que ganarán acceso completo a tu computador y tus datos. Este riesgo latente en los productos desarrollados abre la necesidad del estudio y caracterización de las vulnerabilidades presentes en los productos de software, especialmente aquellos conectados a Internet. Pues debido al alcance global de los servicios, se incrementa exponencialmente el número de riesgos de seguridad a los que nos enfrentamos. Es por esto que surge entonces la fundación OWASP, o el Open Worldwide Application Security Project, una fundación abierta y sin ánimo de lucro que es la fuente actual de información y datos para que desarrolladores y personal técnico aseguren la web. Y estos son el top 10 de vulnerabilidades presentes en las APIs, definidos y recopilados en 2023 por esta organización. Número 10. Consumo inseguro de APIs. Usualmente desde el backend nos comunicamos con APIs de terceros que nos ofrecen un servicio dado, por ejemplo, servidores de correo, servicios de SMS, servicios de mapas, entre muchos otros más. Nosotros, los desarrolladores, solemos confiar ciegamente en la veracidad de las respuestas de dichas APIs y en muchas ocasiones no interactuamos con ellas a través de canales encriptados. No validamos ni saneamos los datos que retornan dichas APIs. Ejecutamos ciegamente redirecciones que las APIs indican en sus respuestas y no limitamos el tiempo de ejecución ni los recursos que se usan en dichos llamados. Estas vulnerabilidades pueden ser fácilmente aprovechadas por atacantes que se disfrazan de negocios legítimos que ofrecen las APIs o que aprovechan vulnerabilidades en dicho tercero o en la comunicación con ellos, dejando los datos de los usuarios que fluyen a través de la red como correos electrónicos y números de teléfono a merced de atacantes, así como permitiendo la ejecución de código malicioso camuflado en las respuestas de las APIs. Para prevenir esto, es nuestro deber asegurarnos que la API ofrecida por el tercero es legítima. La comunicación con ella se hace de manera encriptada, se validan y sanean las respuestas a nuestras peticiones y se bloquea la ejecución de redirecciones. Seguimos con el número 9, la administración inadecuada del inventario de versiones o APIs. Durante el ciclo de vida de nuestro backend, creamos y liberamos APIs junto con versiones que deberían ser actualizadas por un tiempo, hasta la llegada de una nueva versión que fuerce la eliminación de la versión anterior. El problema yace en que no siempre las compañías y los desarrolladores tienen visibilidad de todas las versiones de servicios públicos accesibles por terceros. Esto se da debido a la existencia de dos grandes puntos ciegos en el inventario de recursos. Un punto ciego de documentación, en el que nuestros documentos internos y externos no ilustran o definen todos los servicios, requerimientos y versiones que tenemos públicos, así como la falta de planes de despliegue y eliminación de versiones antiguas. Y un punto ciego de flujo de datos, donde se desconoce qué clase de datos sensibles comparte versiones previas de la API, y los flujos de datos implementados en un pasado no son necesariamente consistentes con nuevas regulaciones o reglas de negocio en cuanto a privacidad. Estas API legacy o no mantenidas y actualizadas pueden exponer datos que no deben ser expuestos o pueden incluir vulnerabilidades que nunca fueron mitigadas con nuevas actualizaciones del código, y su presencia representa un riesgo para la compañía y sus clientes. Es por esto que debes tener un control claro de las versiones de las APIs. La documentación debe permanecer siempre actualizada y el equipo debe tener un plan definido del ciclo de vida completo de las APIs, desde su primer despliegue hasta su eliminación. Número 8. Falta de protección ante amenazas automatizadas. Nuestro backend o las APIs que desarrollamos tienen recursos limitados y ofrecen servicios y productos medidos. Esperamos un número máximo de usuarios de acuerdo al costo de nuestra infraestructura. Realizamos la venta de un número de productos limitados en nuestra plataforma o manejamos datos que no deben ser abusados. Las amenazas automáticas son el pan de cada día en la web y consisten de bots generando problemas de disponibilidad de servicios tras requests numerosos y excesivos, scrappers navegando y robando la información de nuestro sistema, o personas realizando la compra abusiva de productos altamente deseados, como el PlayStation 5 que aún no has podido comprar. Nuestros sistemas deben tener protección ante estos ataques para garantizar la satisfacción de los clientes, y nuestra infraestructura debe permanecer siempre disponible y capaz de atender
acceder a usuarios fieles a nuestros productos. Esta vulnerabilidad se puede mitigar a través de la implementación de rate limiters o limitadores del número de peticiones para un mismo cliente, detección de humanos y otros mecanismos que disminuyan el abuso a nuestros servicios en línea. Número 7. Mala configuración de seguridad. Esto hace referencia a la compilación de una serie de errores críticos en APIs y aplicaciones conectadas. Configuración de permisos errada o excesivamente permisiva para nuestros recursos en la nube. Software o dependencias desactualizadas y vulnerables. Comunicación no encriptada. Encabezados de caché o seguridad a través de HTTP no implementados. Y mensajes o características de debugging que dan información excesiva del servidor a atacantes. Estas malas configuraciones pueden ser usadas por terceros para interceptar datos, ganar control absoluto de los recursos en línea o entregar pistas de cómo acceder a nuestros servicios de manera no autorizada. Para mitigar esto, debemos refinar el ciclo de vida de nuestros servicios y automatizar la detección de fallas en la configuración con herramientas que las detecten y nos alerten durante nuestra etapa de pruebas. Y el equipo de ingeniería debe mantener los ojos abiertos para arreglar cualquier problema detectado de manera inmediata. En el número 6 tenemos el Server Side Request Forgery, SSRF, o falsificación de solicitudes del lado del servidor. Los atacantes aprovechan recursos, endpoints o servicios públicos de una API para poder acceder a otros datos o recursos a los que no debe tener acceso. Por ejemplo, un endpoint disponible para la subida de fotografías de perfil puede ser engañado y en vez de recibir un archivo con una imagen, recibe una orden que la máquina ejecuta para obtener información del servidor. O cuando se ejecutan webhooks o eventos basados en el cuerpo de una petición que pueden ser manipulados para ejecutar llamados no autorizados a otros dominios mientras el servidor procesa el request. Kubernetes, Docker y otros componentes que exponen su funcionalidad vía HTTP son predecibles, bien conocidos y son objetivos de fácil alcance para atacantes que pretenden hacer SSRF. Para mitigar este problema, se ve idealmente bloquear redirecciones HTTP. Los mensajes y las URLs deben ser debidamente validadas y saneadas, y los encabezados como accept y content type deben ser esperados en cada petición. Y ahora sí, vienen las 5 vulnerabilidades más relevantes y casi omnipresentes en la gran mayoría de web apps disponibles hoy en día. Autorización rota a nivel de función o servicio. Puesto que las APIs son predecibles, estructuradas y bien documentadas, los atacantes pueden ejecutar llamados a servicios o endpoints que parecen correctos y que de no estar bien protegidos podrían brindar acceso a información que no debería ser pública. Por ejemplo, el atacante cambia el verbo HTTP de un request a post users por un get, y si el servicio no restringe el acceso público a este endpoint, el atacante podrá leer de manera no autorizada la información de los usuarios del sistema. O simplemente el atacante envía un cuerpo de mensaje al endpoint post users estableciéndose a sí mismo como usuario administrador. Para mitigar esto, el acceso a todos los endpoints o verbos HTTP debe ser negado por defecto, siguiendo el principio de menor privilegio o Principle of Least Privilege, y cada acceso necesario debe ser analizado y configurado manualmente para el usuario o el rol que el usuario posee. Igualmente, deben existir procesos recurrentes de análisis de roles y permisos que verifiquen que nadie tiene acceso a endpoints no autorizados. En el número 4 tenemos consumo de recursos no restringido. Cada petición realizada a un servidor requiere capacidad de red, procesamiento, memoria, almacenamiento y muchos otros elementos. De hecho, algunas de las APIs que se llaman en la ejecución de la lógica de negocio, como correos, SMS y otros, tienen además un costo asociado a cada petición. Un atacante puede abusar de esto al realizar múltiples requests de manera muy rápida, al enviar datos muy grandes en cada request o requerir la ejecución de costosas tareas de cómputo al procesar un recurso o múltiples recursos dados, poniendo en riesgo no solo la operación normal de los servidores, sino también las finanzas de la compañía, que tiene que pagar todos los costos asociados al procesamiento de cada petición. Es necesario entonces limitar el uso de memoria, procesador, archivos y otras variables utilizando contenedores o funciones serverless. Además de establecer límites en el tamaño de los datos recibidos por parte del cliente, limitar el número de requests recibidos por cliente dado y limitar el número de recursos o datos retornados en cada petición. Finalmente, se deben limitar los costos máximos que se pueden generar de manera mensual al hacer uso de las APIs de terceros. Número 3. Autorización rota a nivel de propiedades de objetos. Ya hemos hablado de cómo usuarios no autorizados pueden tener acceso a métodos o funcionalidades de una API. En este caso, hablamos de cómo un usuario no autorizado tiene acceso a atributos de datos que hacen parte del sistema y que no deberían ser visibles para ellos. Recordemos el concepto de PII o Personally Identifiable Information, es decir, todo dato que permite
permite identificar a una persona dada en un sistema. Estos datos son sumamente sensibles y solo unas pocas personas dentro de la organización y absolutamente nadie del público general debe tener acceso a ellos. Por ejemplo, números de teléfono, direcciones, correos electrónicos, nombres y apellidos. Si tienes un juego que se comunica vía API para obtener los alias o nicknames de los usuarios y en el llamado a dicha API retornas PII de manera pública, tu empresa podría ser forzada a dejar de operar o tendrías que pagar multas millonarias, como en el caso de Meta, que debe pagar 1.2 billones a la Unión Europea por mal manejo de datos sensibles. Durante el desarrollo de las APIs, tienes que habilitar de manera consciente solo los atributos de los datos que pueden ser consumidos por clientes en la red pública, y todo atributo sensible u operativo no debe ser mostrado o procesado. Los datos deben mostrar lo mínimo requerido de acuerdo a las reglas del negocio y dentro de los límites de las regulaciones. En el número 2 tenemos la autenticación rota. Recordemos que autenticación hace referencia al proceso o procesos que los usuarios siguen para verificar que ellos son quienes dicen ser, y en función de esta verificación se le garantizará acceso a los sistemas o no. La autenticación es la que realizas siempre al hacer login o iniciar sesión en una aplicación web. Ingresas tu contraseña, ingresas el código de la autenticación en 2 pasos y verificas que tú eres el dueño de la cuenta. En la web moderna se utilizan muchas tecnologías y mecanismos complejos para realizar la autenticación de usuarios, y la comunicación entre máquinas o servicios en el backend debe ser igualmente protegida. Existen muchísimos puntos de fallo en un sistema de autenticación que pueden ser explotados fácilmente por atacantes. Reintento ilimitado de passwords, permitiendo la inferencia de ellos mediante métodos de fuerza bruta. Permisividad ante contraseñas inherentemente inseguras. Envío de passwords y nombres de usuario en el query string, visible para todos en la barra de navegación. Uso de tokens de autenticación no validados en los encabezados de la petición. Uso y almacenamiento de contraseñas no encriptadas. Uso de métodos débiles de encriptación o comunicación no autenticada entre servicios y servidores. Para mitigar esto, se deben implementar protocolos de autenticación modernos y aceptados en la comunidad, con flujos de ejecución seguros que requieran realizar la autenticación en múltiples pasos. También debe limitar los ataques de fuerza bruta, verificar que son humanos los que están intentando autenticarse, rotar de manera regular las llaves de encriptación y requerir reautenticación tras cortos periodos de tiempo para la ejecución de operaciones de actualización de datos sensibles. Y finalmente, el más importante y relevante problema de seguridad en nuestro backend y APIs es la autorización rota para acceder a objetos dados. Un usuario no autorizado no tendría por qué, bajo ninguna circunstancia, poder leer otros objetos de tipo usuario. Un usuario final externo a la compañía no tendría por qué poder leer o modificar objetos relevantes para la operación del negocio que están fuera de su dominio de conocimiento. Y un atacante no tendría por qué tener acceso a objetos completos sensibles. El acceso a todo objeto debería venir precedido por un proceso de evaluación de permisos que establezca si el usuario que intenta realizar la operación puede o no leer o modificar los datos del recurso. Y bajo ninguna circunstancia un usuario no autorizado podría mirar datos que no le pertenecen o competen. Fallos en esta verificación pueden llevar a revelar información sensible o, peor aún, a la destrucción total de los datos. Estas son las 10 fallas de seguridad más comunes en la gran parte de aplicaciones web, y es esencial y fundamental que no dejes vulnerabilidades en tu código para que ni tu negocio, ni tus usuarios, ni tú corran el riesgo de perder absolutamente todo lo construido. Existen herramientas que realizan verificaciones automáticas sobre tus APIs y alertan de manera temprana que vulnerabilidades deben ser mitigadas antes de salir a producción. Personalmente, te recomiendo la herramienta SAP, que puedes ejecutar en un contenedor y que probará de manera automática cientos de escenarios y vectores de ataque sobre la aplicación. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video para recordar qué es REST, qué son las REST APIs y cuáles son todos los elementos que hacen parte de este estilo arquitectónico utilizado para la creación de nuestro backend.